Muy buenas tardes a todos y a todas. En la cuarta jornada del curso La revisión constitucional de las leyes y el control judicial de la administración pública, los principios y las tendencias. En esta cuarta jornada contamos con la presencia y se la agradecemos a los profesores Carlos Mamberti y Leandro Giannini. El doctor Carlos Mamberti disertará sobre el control judicial de la inactividad administrativa y el doctor Leandro Giannini sobre el control de constitucionalidad en los procesos colectivos. Esta jornada, como las anteriores, se puede visualizar a través del canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del Instituto de Estudios Judiciales de dicha Suprema Corte, y tendrá una extensión hasta las 5 de la tarde. Para dar paso y agradecerle la presencia a Carlos Mamberti, leeremos algunas líneas de la hoja de ruta, de vida académica del profesor, que es por todos conocida. El doctor Carlos Mamberti es abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, es profesor titular de Derecho Administrativo 1 en esa facultad y también en la Universidad Nacional de La Pampa. A su vez también es conjuez de la Suprema Corte de Justicia y docente de posgrado de las especializaciones en Derecho Administrativo y de Abogacía del Estado en la misma Universidad de La Plata. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Te escuchamos atentamente. Bueno, muchísimas gracias, Amos, por la presentación. Buenas tardes, perdón, a todos y a todas. Muchas gracias a todo el equipo del Instituto de Estudios Judiciales por la labor maravillosa que hacen. Y bueno, un especial agradecimiento al doctor Soria, que me ha honrado con la invitación para participar de este ciclo. Como bien dijo el doctor Grajales, a mí me corresponde decir algunas cositas sobre el control judicial de la inactividad administrativa. Para ponernos en contexto, podríamos señalar que el control judicial de la actividad administrativa se ha estudiado y se lo sigue haciendo y obviamente está muy bien desde una óptica garantista. ¿Esto por qué? Porque desde la irrupción del constitucionalismo al Estado, a la administración, se la ha visto como una eventual agresora de los derechos y garantías individuales. El constitucionalismo mismo irrumpe hace 2 siglos en promedio como un sistema que tiene por objetivo fundamental preservar los derechos y las garantías individuales, ¿no? Basta recordar el célebre artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Ciudadano y del Hombre, de agosto de 1789, donde ahí se decía que una sociedad sin derechos y sin la división de poderes no tenía una constitución. Por eso es que este esquema filosófico, institucional y político en el que se fundamenta el constitucionalismo tiene como eje central la preservación de los derechos y las garantías. Esto particularmente realza este enfoque por las conocidas potestades de la administración, o algunas a veces denominadas autotutelas, que contribuyen a visualizar a la administración como una entidad que actúa y a unos ciudadanos que se defienden en su visión tradicional. Por ello, la historia del derecho administrativo y de la justicia administrativa, en buena medida, es un esfuerzo permanente, una historia que analiza el esfuerzo permanente por someter el poder del Estado de forma plena a la ley y al control judicial. En este contexto es en el que se inscribe esta temática que hoy vamos a analizar brevemente. Es por ello que la justicia administrativa inicialmente fue vista para preservar al ciudadano contra una administración vista como un instrumento de agresión, lo cual derivó en una falta de soluciones eficaces para el control de la inactividad en un primer momento. Pero bueno,
es cierto que las bases políticas y sociales del Estado moderno han sufrido profundos cambios que han derivado en una sustitución de principios y valores que deben actualizar esa visión. Hoy, digamos, no se concibe la vida moderna sin una intervención importante del Estado, ¿no? Con esto, digamos, no estoy propiciando una idea política, sino digo que frente a la vida privada o la realización de la vida privada necesita indispensablemente de una coordinación y de una intervención importante y razonable por parte del Estado. Es decir, no alcanza con una administración que no incurra en una vía de hecho, que no actúe con transparencia en una licitación o que no garantice la defensa en un procedimiento disciplinario, como que tampoco asegure la provisión de agua potable o la recolección de residuos. En cualquiera de los dos casos se necesita que no ocurra lo primero o que se omita lo segundo. Todo sería ilegal en esos dos ejemplos, en esos dos núcleos de ejemplo. Por lo tanto, el principio de legalidad dejó de ser un mero límite para el poder. La Corte Suprema de la Nación lo ha señalado con bastante precisión hace ya casi prácticamente 20 años, en un caso que fue la Asociación Bengalensis, en donde claramente dijo: el Estado no solo debe abstenerse de intervenir en el ejercicio de los derechos individuales, sino que tiene, además, el deber de realizar prestaciones positivas, de manera tal que el ejercicio de aquellos no se torne ilusorio. Es evidente el cambio, ¿no? O sea, el nuevo paradigma que ilumina este capítulo del derecho administrativo y del control judicial. Por ello, la protección jurisdiccional de los derechos contra los actos y las omisiones de la administración es un tema de actualidad permanente. O sea, una actualidad que proviene, desde luego, de una expansión de la actividad administrativa. A mayor presencia del Estado, mayor es la posibilidad de omisión y, obviamente, del mal funcionamiento de las administraciones públicas. Este control judicial que hoy estamos examinando de la inactividad administrativa claramente se inscribe en lo que se conoce como principio de buena administración, que en nuestro país no está estrictamente consagrado, como pasa con algunas constituciones europeas, en donde hay preceptos que así lo consagran de manera precisa, pero se puede inferir la existencia de este principio de dos, por lo menos, ideas, fuerza, que es la necesidad de una rápida y eficaz decisión administrativa, que surge de algún modo de muchas de las normas de procedimiento que se aplican a nivel nacional o en las distintas provincias, y obviamente la necesidad de satisfacer eficazmente las necesidades de los ciudadanos. Por lo tanto, podríamos decir que resulta incoherente y obviamente intolerable que un Estado a cargo de tantas responsabilidades se encuentre inactivo en algún segmento de las competencias u obligaciones que de distintos planos del ordenamiento jurídico se le imponen. Cabe destacar también, desde otro ángulo, que la inactividad puede ser, de algún modo, foco importante de corrupción. O sea, hay funcionarios que a veces omiten el ejercicio de sus competencias por intereses ajenos al bienestar general, que es lo que debe promover todos los órganos de gobierno del Estado. Así que, como se puede apreciar, hay varias cuestiones que se ponen en juego cuando examinamos lo que se denomina el control judicial de la inactividad administrativa. ¿Cuáles son los fundamentos que están en la base de este control? Yo diría son los mismos que están en la base del control de la actividad administrativa. O sea, el principio de legalidad, en esta idea de que la administración se encuentra positivamente vinculada al ordenamiento jurídico y a los principios del derecho que de alguna manera enriquecen, particularmente en nuestra materia, el derecho administrativo, en la evolución jurisprudencial.
También el principio de la tutela judicial efectiva, o sea, estamos frente a una garantía que no se tiene que debilitar para los ciudadanos cuando se litiga contra la administración. En tercer término, deberíamos señalar el principio del sometimiento pleno de la administración a la justicia, o sea, el juzgamiento de la actividad, inactividad de la administración sin restricciones, o sea, para decirlo de otro modo, un proceso judicial en el cual llegan las partes en igualdad de condiciones. Vale decir, cuando la administración actúa en su propio campo, en su propia sede, goza de las prerrogativas o potestades que conocemos, de definir de manera unilateral las situaciones jurídicas frente a los particulares, lo que se conoce como autotutela declarativa. Sus decisiones gozan de la presunción de legitimidad e incluso goza también la administración de la autotutela ejecutiva, en el sentido de la posibilidad de poner en práctica, con ciertas limitaciones, sus propias decisiones. Ese cuadro, digamos, de potestades y prerrogativas de que goza la administración en el ejercicio de su función, deberíamos decir que al momento de acceder al Tribunal de Justicia por vía de cualquiera de los procesos en los que se puede ver involucrada, ese cuadro de privilegios debe entenderse como desaparecido, suprimido por un proceso en el cual las partes se encuentren en situación de igualdad. Y finalmente, un cuarto principio, que en este análisis a veces no se menciona, pero que tratándose del control judicial de la inactividad administrativa, serían los principios de eficacia y eficiencia, que aparecen, digamos, señalados en varias normas. Destaco en principio, y después vuelvo, sobre el artículo 42 de la Constitución Nacional. Aparecen estos principios señalados en la Ley 13.767 de la Provincia de Buenos Aires sobre régimen financiero y control, en donde se dispone que todo el uso de los recursos públicos debe hacerse bajo los principios de eficacia y eficiencia, en normas de procedimiento administrativo y en normas actualmente que regulan los contratos administrativos. Estos son dos principios que a la hora de examinar la eficacia y la eficiencia, el control judicial de la inactividad administrativa, deberían alumbrar a la hora de resolverse los conflictos la evolución que deben tener las sentencias en estos casos. O sea, son dos principios que yo, digamos, le asigno mucha importancia, pero que tienen un desarrollo relativo menor en el campo de la jurisprudencia, y ni hablar en los procedimientos administrativos, donde poca preocupación hay sobre cómo cumplir con los mismos. No obstante que son mandatos normativos. En general, los organismos de control administrativo poco hacen por verificar si las decisiones que se adoptan en los distintos procedimientos son eficaces y eficientes conforme lo marcan una cantidad de preceptos constitucionales, legales y reglamentarios. Dicho de otro modo, y para cerrar este punto de los principios que están en la base del control judicial de la inactividad administrativa, la labor administrativa no puede ser ni ilegal ni ineficaz. La legalidad en este caso se debe realizar. Bueno, ¿cómo ha evolucionado este tema? Yo creo que mucho se ha avanzado en el plano normativo, jurisprudencial y doctrinario, especialmente en la provincia de Buenos Aires, desde la reforma de la Constitución producida en el año 1994. Mi opinión es que, en términos generales, desde el punto de vista normativo, contamos con un buen sistema de justicia administrativa. Hay siempre visiones críticas, hay cosas por mejorar, hay algunos aspectos que pueden ser materia de observación, pero en términos generales, yo creo que desde el año 94 a la fecha, particularmente desde que se implementó el nuevo sistema de justicia administrativa en diciembre de 2003, estamos bastante mejor. Esto siempre yo lo destaco, tengo 41 años de ejercicio profesional, o sea que llevo más tiempo de actividad profesional con la vieja legislación procesal que con la nueva,
y por lo tanto hasta el día de hoy de alguna manera disfruto de esos cambios, no obstante que hay que implementar mejoras y corregir algunos problemas. Uno de ellos puede resultar paradójico, es, por ejemplo, dado que estamos hablando de la inactividad, del control judicial de la inactividad administrativa, es la inactividad que a veces se produce, por ejemplo, en la cobertura de cargos, ¿no? Fíjense lo difícil que es hablar del control judicial de la inactividad administrativa cuando tenemos, por ejemplo, en el principal departamento judicial, que es el de La Plata, 4 juzgados y 2 jueces. Y acá se observa, digamos, una inacción, hay un juzgado que casi lleva una década sin cobertura. Bueno, por decir, digo, es paradójico que frente al problema de la inactividad administrativa no contemos con una solución para resolver la inactividad en la cobertura de cargos. Y por supuesto, además, hacen falta algunas modificaciones en el sistema normativo, que después vamos a ver con un poquito de detalle, para lo que se refiere concretamente al control judicial de la inactividad material de la administración, que después vamos a aclarar, sobre todo para las personas que habitualmente no surcan las aguas del derecho administrativo, de qué depende esa calificación. Otro dato, digamos, también curioso, es que este sistema, implementado a partir del 15 de diciembre del 2003, y esto, digamos, lo destaco porque es una suerte de reconocimiento de la importancia del control judicial de la inactividad administrativa, es que se implantó el sistema nada más y nada menos que por una condena judicial. ¿De qué? ¿O producto de qué? Derivada de una omisión en la que había incurrido la provincia de Buenos Aires en poner en marcha el fuero contencioso administrativo. Cabe recordar que la Constitución reformada en el año 94 preveía que en el año 1999 ese fuero debía estar en funcionamiento, y bueno, por diversas razones que nos viene al caso ahora repasar, se demoró en varios años, y la Corte, en un célebre precedente que promovió el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, justamente teniendo en cuenta el mandato expreso y concreto de la Constitución, con una fecha donde se determinaba el momento en que debía empezar a funcionar el fuero contencioso administrativo, condenó concretamente a la provincia a poner en marcha. Después, si alguien quiere, digamos, repasar algún dato sobre esto, en el momento de las preguntas, podemos recordar un poquito este célebre caso. Lo importante es que con la reforma del año 94, puesta en funcionamiento en la fecha que les acabo de indicar, se pasó de una justicia revisora de actos impugnados por parte interesada, o sea, era un proceso que solamente permitía cuestionar actos, se hablaba del proceso al acto, era la única pretensión posible, a un proceso en el que se admite una variedad de pretensiones. Ahora la Constitución define, a diferencia de cómo lo hacía la anterior en el artículo 149, inciso tercero, ahora define a la justicia contenciosa administrativa como una justicia que conoce y resuelve los casos originados por la actuación u omisión de la provincia, de las municipalidades, entes autárquicos y otras personas jurídicas en el ejercicio de la función administrativa. Y aquí es donde cabe señalar, algo que recién había adelantado, la distinción que se ha hecho en doctrina entre actividad formal y material, teniendo en cuenta el distinto tipo de relaciones jurídicas que se traban entre los particulares y la administración en estos distintos campos de actuación que presenta la función administrativa del Estado. ¿Esto por qué lo destaco? Porque hay que analizar o entender cuál es la actuación o la omisión que está sujeta a juzgamiento. O sea, a grandes rasgos, uno podría decir que hay 4 categorías de actuación o omisión. Empezando por los actos individuales, los actos administrativos individuales y los de alcance general. Ahí tenemos actividad formal. Tenemos las vías de hecho, que es una actividad material ilícita, pero actividad material. Tenemos la falta de tratamiento de peticiones o recursos o el letargo en procedimientos administrativos. Este es un ejemplo de inactividad formal.
Y finalmente tenemos el incumplimiento de prestaciones o deberes establecidos en normas o contratos, y acá estamos frente a la inactividad material. Para que se entienda un poquito mejor, para los que por ahí, insisto, no están familiarizados con las cuestiones del mundo del derecho administrativo, un ejemplo de lo primero sería, pido, o sea, un ejemplo de inactividad formal, vamos a decir, pido en el marco de un contrato de obra pública una redeterminación de precios del contrato y no se resuelve. Bueno, ahí hay un procedimiento administrativo que debería culminar con un acto y por lo tanto tenemos inactividad formal. Otro ejemplo sería, no se paga una bonificación salarial establecida en la ley o no se aplica, ya para estar a la altura de los tiempos, un plan de vacunación y tenemos un caso de inactividad material. Desde luego que esta clasificación no es para limitar el alcance del control judicial, sino para enfocar qué puede ser materia o qué es lo que subyace en una infinidad de pretensiones que pueden interponerse en el fuero contencioso administrativo, porque la actuación o la omisión puede dar lugar a un variado número de pretensiones, resarcitorias, de cesación de vías de hecho, reconocimiento, restablecimiento de derechos, declarativa de certeza, en fin. Hay muchas pretensiones, pero ellas van a estar enfocadas a estos 4 planos de actividad e inactividad que acabo de mencionar. La inactividad formal, podríamos decir que hoy por hoy, con la legislación vigente, tiene, digamos, un buen menú a disposición de los ciudadanos, que manejado con eficacia, con prudencia y con precisión, realmente otorga una protección judicial interesante. La primera de estas técnicas, es el silencio. Fue la primera invención que proporcionó el derecho administrativo, de origen francés, porque, como decía hace un rato, refiriéndome a la Constitución provincial previa a la reforma de la ley 94, el proceso contencioso administrativo estaba definido, digamos, como un proceso de juzgamiento de actos. Era el proceso diseñado sobre la base de la decisión previa, célebre este concepto en el derecho administrativo francés, y por lo tanto tenía un carácter meramente revisor, la justicia administrativa, de lo que se había actuado formalmente a través de un acto en el plano administrativo. Desde luego que significó el silencio un notable avance, porque si no, no se podían, digamos, en ese esquema de justicia, obviamente no se podía, digamos, acceder al tribunal si no se contaba con un acto. Bastaba que la administración no resolviera para que nadie pudiera acceder a la justicia. Era un esquema, obviamente, de revisión de actos, en donde naturalmente no se podían impugnar omisiones, ni hechos, vías de hechos, solo se juzgaban actos. Estuvo plasmado en la provincia de Buenos Aires este esquema desde la Constitución de 1889, y en la propia Constitución provincial de 1889 aparece la figura de la retardación, o sea que en el derecho patrio, la provincia de Buenos Aires encabezó, digamos, este progreso con la incorporación en la misma cláusula constitucional en donde se definían los elementos estructurales de lo que por entonces era la justicia administrativa. Posteriormente incorporó, bajo el nombre no de silencio, sino de retardación, en estos tiempos, el código que estuvo vigente hasta el 15 de diciembre de 2003, conocido como Código Varela, el Código Procesal Contencioso Administrativo, sancionado en el año 1905, siguiendo bastante, un poco las aguas de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de 1888 de España. Bien, actualmente esta técnica está regulada en el artículo 16 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Diríamos que hoy no funciona ya como una válvula de escape frente a un proceso que solo permite el juzgamiento de actos. Es una técnica que, podríamos decir, opera como un sucedáneo de la pretensión anulatoria, o sea, de aquella pretensión que tiene por objeto que el tribunal declare la invalidez de un acto administrativo de alcance individual o general.
aplica estrictamente en el marco de la inactividad formal, o sea, en el marco de la inactividad que se produce en un procedimiento administrativo. El fundamento, o sea, lo que está en la base de esta técnica es, por un lado, el derecho de petición y por otro lado, la obligación que existe siempre en el ámbito de la administración pública de resolver las peticiones, no solo porque es la contracara de esta garantía constitucional, que es la de peticionar ante las autoridades, sino porque hay habitualmente en las normas de procedimiento, en la provincia de Buenos Aires, artículo 48, el principio de oficialidad, la obligatoriedad de los plazos para la administración en el artículo 71, me estoy refiriendo al decreto ley 7647 del 70, que es la norma básica de procedimientos administrativos. Entonces, en todos aquellos casos, para sintetizar, donde haya derechos a favor de las personas que necesiten de la emisión de un acto, si ese acto no se dicta, se frustra el derecho. Por lo tanto, resolver es un principio hacia el principio de buena administración. Y no resolver es una omisión antijurídica. Por eso estamos señalando que esta primera técnica, que es el silencio, en el marco de lo que es la actual codificación, insisto, opera como un sucedáneo, o sea, frente a la necesidad que tiene el particular de obtener un pronunciamiento de la administración. Si eso no ocurre, el silencio viene a sustituir esa forma en la que se debió expresar la administración, pero que no lo hace y que nos permite acceder a la justicia. ¿Cuál ha sido la interpretación y las tendencias de esta técnica? En mi opinión, la jurisprudencia ha sido inequívocamente progresista, y el código ha receptado en su texto algunas cuestiones que trataban de entrada de solucionar algunos problemas derivados de ciertas interpretaciones. Lo primero que cabe decir, y esto es un concepto bastante consolidado en jurisprudencia y doctrina, que el silencio es un remedio procesal, no es un acto administrativo. Claramente hay consenso de que es una ficción o una presunción establecida por la ley, siempre en un sentido negativo. En principio, desde el punto de vista procesal, el silencio tiene un sentido negativo. Por ello, y aquí es donde, digamos, tanto desde el punto de vista jurisprudencial y de la forma en que ha regulado el código, es un mecanismo que permite impugnar impugnar en este caso lo que debió ser la actividad formal de la administración, pero que no se produce, sin cumplir con los privilegios procesales que habitualmente goza la administración, que es el agotamiento de la vía administrativa y los plazos de caducidad. ¿Por qué razón? Porque cuando configuramos el silencio del modo que prescribe la ley, la acción judicial queda expedita. Por esa razón, la Corte también ha dicho que en este esquema, la situación de silencio, a diferencia de lo que ocurre con el acto administrativo, no genera un halo de presunción de legitimidad. O sea que esto lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia en el caso Mecchia con De Redolfi. Es una técnica que opera a favor de los particulares, y no impide o no exime a la administración del deber de resolver que siempre tiene. La administración no se puede escudar en la configuración del silencio. Esto también lo señaló la Corte hace muchísimos años en un célebre precedente de Transportes Servicor contra Municipalidad de Lomas de Zamora. La Corte lo ha definido a este instituto como un emergente dogmático del proceso adjetivo en sede administrativa. Naturalmente es conocida la forma de configuración, o sea, frente a un procedimiento iniciado a impulso de parte, y frente al vencimiento de los plazos que hay que estar a los que regula la ley 7647, se hace la denuncia de mora y a los 30 días siguientes se configura el silencio. Hoy, obviamente, estamos en un esquema complicado, producto de la situación de emergencia derivada del COVID. Tenemos vigente un decreto 167 del 20 que ha suspendido, digamos, los plazos y, bueno, puede dar lugar a algunas interpretaciones que, en todo caso, después, en el momento de las preguntas, si las hay, vamos a dar algunas opiniones. La otra técnica es el amparo por mora, también
ha tenido un desarrollo jurisprudencial muy favorable, es un breve proceso con una pretensión de orden judicial de pronto despacho. Está claro que acá el juez no sustituye a la administración ni dicta la resolución de fondo, simplemente le impone un deber a la administración de pronunciarse en el marco de un procedimiento administrativo que se encuentra pendiente. Es una buena opción frente al silencio, porque, bueno, en aquellos casos en que el juez no puede sustituir a la administración, en los procedimientos iniciados de oficio, por ejemplo, un concurso, una licitación, donde el silencio no se le puede dar una interpretación determinada, como ocurre en aquellos otros procedimientos donde operan o se formulan a instancia de un particular. Y de otro punto de vista, también es una buena opción cuando el particular necesita conocer los fundamentos de lo que podría ser un eventual acto negativo de la administración. O sea, la dificultad que presenta el silencio es que no conocemos, o sea, podemos demandar al Estado, pero no conocemos las razones por las cuales presuntamente se ha denegado nuestra petición. Es un trámite muy sencillo, por el cual se condena a lo que el Código denomina autoridad responsable. Los presupuestos son ser parte en un procedimiento administrativo. Esto también ha recibido una amplia legitimación a través de la Suprema Corte de Justicia en un famoso precedente Merlo Campo del año 2016. Se configura por el mero vencimiento de los plazos. Ahí en este caso, Merlo Campo se discutía la legitimación, digamos, de una vecina que había reclamado a la Municipalidad de La Plata una serie de servicios vinculados a la seguridad, recolección de residuos, etcétera, etcétera. Y digamos, la acción prosperó en primera instancia, pero la Cámara de oficio revocó diciendo que la vecina no tenía legitimación suficiente. Entonces llegó a la Corte superó ese obstáculo, hizo una correcta interpretación de lo que sería el artículo 10 de la Ley 7647 o de la Ordenanza General 267, que es el equivalente en el ámbito municipal, a la luz de lo que establece el artículo 13 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el artículo 15 de la Constitución Provincial, en donde se reconoció una amplia legitimación para peticionar en sede administrativa. Es un proceso en el que no se puede acumular otra pretensión, es una opción independiente del silencio. Esto lo destaco porque en ese mismo caso, Merlo Campo, ocurrió algo que no termina de ocurrir en la experiencia práctica, de que las administraciones demandadas opongan a veces al progreso de la pretensión de amparo por mora, una suerte de falta de agotamiento de la vía administrativa, o porque no se configuró primero el silencio. Bueno, esto no es así. Esto lo dijo claramente la Corte en el caso Merlo Campo, o sea que son técnicas que operan de manera diferenciada. Y bueno, frente al eventual incumplimiento de la sentencia, cosa que es bastante frecuente y por mi experiencia personal en los últimos tiempos sobre todo, bueno, es una sentencia que naturalmente no se puede ejecutar como otras sentencias que se dictan en el marco de los procesos administrativos, pero sí se puede recurrir a una herramienta que a veces resulta eficaz, que son las sanciones combinatorias. Es una sentencia que no abre, digamos, la instancia extraordinaria, lo acaba de decir recientemente también el Superior Tribunal Provincial, en un caso Castaño, eso no es una sentencia definitiva, y quedan comprendidos dentro de esta técnica varios casos. Particularmente quiero destacar los procedimientos o un eventual procedimiento administrativo en donde un particular pida la expedición de reglamento. Lo destaco ¿por qué? Porque cada vez hay más leyes en donde el legislador ordena o autoriza a la administración a que dicte normas complementarias de desarrollo, sin las cuales a veces la ley resulta inaplicable. Acá yo no tengo presente de las cámaras del fuero contencioso administrativo algún fallo en particular. Sí recuerdo que la Corte, en el caso Sociedad de Fomento de Cariló contra Municipalidad de Pinamar, en el marco de un amparo, admitió claramente la posibilidad de condenar, en ese caso al municipio, a que dictara las normas reglamentarias de una ley que protegen el ambiente en la localidad de Cariló. Con lo cual, digamos,
no abrigo dudas de que en el marco del amparo por mora es posible, digamos, propiciar o impulsar esa pretensión con el objeto, en la medida que previamente uno ya articulado el procedimiento en sede administrativa, una pretensión con el objeto de que se condene a la administración por vía del amparo por mora a dictar o expedir una norma de alcance general que complete una ley. Puede ser también muy útil en la elaboración de normas de alcance general, de aquellas que tienen carácter trascendente, como pueden ser las que están vinculadas a los cuadros tarifarios, en donde hay ya antecedentes que se han invalidado esas reglamentaciones por el incumplimiento de las audiencias públicas. Bueno, antes de esperar a que se pida un reglamento con esa dificultad, los interesados podrían, por vía del amparo por mora, cuando se está elaborando, se está tramitando el procedimiento de gestación de la norma de alcance general o del acto de alcance general, articular también esta pretensión. El juez competente siempre es el que corresponde a las materias de fondo. Y bueno, yendo al último capítulo, sé que ya estoy un poquito excedido en el tiempo, pero que es el de la inactividad material. Unos 5 minutos, Carlos, si te parece. Bueno, gracias, Amos. En el campo de la inactividad material, recordemos hoy la clasificación que expuse, es donde yo creo que hoy se encuentra el núcleo más importante de los problemas. Hay acá claramente un atraso normativo, hay, podríamos decir, la mayor situación por ahí de desamparo, la figura del defensor del pueblo, para mi gusto, es poco trascendente. Lo que ocurre con el defensor del pueblo de la nación lo revela claramente. El derecho de peticionar ante las autoridades, si bien es una garantía constitucional, bueno, no siempre resulta eficaz. Y finalmente la inactividad de la administración termina, como muchas veces lo revela la realidad, a través de acciones materiales directas que son ajenas, digamos, al campo de lo que estamos analizando. Es realmente el problema más importante frente a lo que hoy vemos como un Estado que se pretende que esté presente en todo y finalmente está presente en muy pocas cosas o muy pocas cosas las hace con eficacia y eficiencia. El problema fundamentalmente radica con la sanción de la ley 13.101, que derogó el artículo 17 del Código Procesal original, que era una norma con digamos, se derivaba como proyección lógica del artículo 166 de la Constitución en cuanto al control de la omisión. O sea, si uno analiza el artículo 166 de la Constitución Provincial, la actuación o la omisión son en un nivel de paridad objeto de control judicial. O sea que, por eso digo que era el artículo 17 que preveía una pretensión de cumplimiento de prestaciones específicas y determinadas, se encontraba como dentro de la lógica de la cláusula constitucional. Bueno, esta pretensión procesal fue suprimida, era una pretensión que solo exigía un reclamo, con un plazo de 90 días para su resolución y con silencio automático. Y bueno, fue arrasada, con la ley 13.101, que siempre recordamos las palabras que utilizó Carlos Botassi de ley que denominó de contrarreforma del Código Procesal Contencioso Administrativo. Conjuntamente con las modificaciones que introdujo en los artículos 14 y 18, de algún modo intentó, digamos, reconducir la pasividad hacia un acto y de algún modo reconducir el proceso administrativo al esquema anterior de un proceso revisor de actos. Pero la realidad es que la inactividad material no es una falta de respuesta en plazo a una solicitud, a la que se puede dar en el marco de un procedimiento administrativo. Es un cuadro de incumplimiento de prestaciones que no requieren actos de aplicación. Básicamente es la no realización de una obligación impuesta de manera concreta por la ley, por un reglamento, por un acto, por un contrato, de una prestación material. Aquí
en mi opinión, se requieren soluciones normativas, por fuera, más allá, digamos, de las medidas, que a mí me gusta cómo califica Luqui, de medidas heroicas, del amparo o de las medidas autosatisfactivas que han dado, digamos, solución en algunos casos, vinculados con problemas de acceso a la salud, a los medicamentos, a prestaciones hospitalarias, o a situaciones de personas que estaban en franca vulnerabilidad, pero fuera de esas situaciones que tienen fundamento en otras normas constitucionales o en pactos internacionales, hoy nos encontramos con una situación de fuerte incertidumbre de cómo obrar en estos casos, digamos, cuando se presenta la inactividad material de la administración. La jurisprudencia de las cámaras, que es bastante difícil de conocer porque se suben pocos fallos, en algunos casos han admitido la demandabilidad directa cuando se entendió configurado un caso, y en otros se ha exigido la voluntad institucionalizada de la administración para que el caso se configure. Pero la verdad es un cuadro de situación bastante impreciso que ante la duda, para los que habitualmente trabajamos en el campo del derecho administrativo, no pocas veces, bueno, recomendamos hacer el reclamo, con afectación, por supuesto, de la tutela judicial efectiva que nos garantiza el artículo 15 de la Constitución. Por lo tanto, con una mirada, digamos, futura, realista, sencilla, y con esto termino, y después amplío en las preguntas, yo creo que hay que pensar en algunas propuestas legislativas. Una vinculada a una pretensión de cumplimiento de prestaciones específicas, que no requieran, digamos, actividades administrativas que no requieran, insisto, la emisión de un acto para que se perfeccionen los derechos. Podría ser con una opción de proceso sumario sumarísimo, un reclamo de 30 días, estoy pensando en voz alta, con silencio automático. Tal vez una solución parecida a la vía reclamativa del artículo 30 de la Ley 19.549 de la Nación. Obviamente esto requiere retocar los artículos 14 y 18 del Código Procesal Contencioso Administrativo, pero también podría haber otra pretensión. No quiero extenderme en esto porque tengo un artículo publicado sobre este tema y pareciera que estoy haciendo mérito de mi propia obra, pero podría ser una pretensión ejecutiva de actos favorables incumplidos, una vía ejecutiva que no está prevista tampoco en el Código Procesal. Y yo diría, para cerrar, que la batalla final hacia futuro, para mi gusto, desde mi óptica, en la lucha contra las inmunidades del poder, como solía decir Eduardo García Enterría, sería suprimir, después esto podemos entrar en algunos detalles, el agotamiento de la vía administrativa y los plazos de caducidad con vías recursivas o reclamativas opcionales, y con un proceso que en definitiva consiste en el juzgamiento, sin más de casos por acción u omisión. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Seguramente surgirán varias preguntas sobre tu disertación. Ya hay varias que tenemos anotadas, así que le damos paso, si te parece, a la disertación de Leandro Giannini. Agradecemos la presencia de Leandro una vez más. Vamos a dar algunas notas de su desarrollo académico, que también es sumamente conocido por todos. Leandro Giannini es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor titular y director del Instituto de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, también de la misma universidad. Y entre numerosas publicaciones referidas a la temática que va a abordar en el día de la fecha, pueden mencionarse sus obras sobre la tutela colectiva de los derechos individuales homogéneos, los procesos colectivos en el derecho público argentino y múltiples artículos y trabajos de investigación que pueden encontrar, si ustedes quieren, en la página de la Universidad Nacional de La Plata, .academia.edu/Leonardo Giannini. Allí podrán encontrar todos esos antecedentes doctrinarios de suma importancia para el tema que nos convoca hoy. También les recordamos que a través del canal de YouTube por el cual ustedes están asistiendo a esta charla pueden realizar sus preguntas
para cualquiera de los dos disertantes o para ambos. Al finalizar realizaremos una selección de las preguntas, siempre exceden la posibilidad de tiempo que tenemos en el curso, pero les pedimos por favor que las realicen a través de esa vía. Leandro, como siempre, muchísimas gracias, te escuchamos atentamente. Bien, bueno, muchas gracias, Amos, gracias por la presentación y a la Suprema Corte por esta invitación, personalizando el agradecimiento, en este caso con el doctor Daniel Soria. Siempre es un gusto, es un placer y es un honor además ser parte de jornadas organizadas por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Y en particular tener el gusto asociado de compartir la mesa con un docente de la trayectoria y de la calidad de Carlos Mamberti. Voy a tocar el tema en el plazo que tenemos. Siempre estas exposiciones llevan a quien desarrolla la presentación o la intervención a tener que elegir dentro de los distintos problemas que están dando vuelta alrededor de la institución que trata, aquellos que considera tal vez de mayor actualidad o más trascendentes para mejorar la experiencia en el tránsito de la ciudadanía y de la abogacía y de la judicatura sobre las instituciones que están tratando. En mi caso, el proceso colectivo como un instrumento de control constitucional tiene muchísimas aristas, muchísimos aspectos técnicos que podrían ser tratados y que en particular generan una multiplicidad de preocupaciones en todo protagonista del litigio colectivo, desde la ciudadanía a la abogacía, a la judicatura y todos los caminos de asesoramiento intermedios, porque se agrava, decía, la problemática, porque como es sabido, el estado de situación de los procesos colectivos en Argentina, a diferencia de otras instituciones, que pueden ser difíciles, pero al menos tienen algún elenco, algún plan, alguna hoja de ruta diseñado por la reglamentación legislativa que permite enfrentar los dilemas que ocasionan las instituciones y que nunca el legislador va a poder resolver definitivamente, por lo menos conociendo los factores que tienen que ser utilizados en cada caso concreto para ponderar y resolver esos problemas. En el caso de los procesos colectivos, Argentina desde hace años tiene una cláusula constitucional con la reforma del 94, que es muy conocida, una doctrina que tiene o ha producido un corpus calificado de contenidos fundamentales para el estudio adecuado de la problemática de este mecanismo de enjuiciamiento, especialmente en la doctrina argentina, que ha hecho aportes significativos a nivel, diría yo, no solo nacional, sino regional e incluso internacional en esta materia. Tiene, en cambio, frente a estos desarrollos, en los que los diálogos, hay que decirlo, estas jornadas son interesantes precisamente porque la doctrina que ha tratado la temática, no solo, por supuesto, se trata de doctrina procesal, la doctrina administrativa de derecho público constitucional ha dedicado muy buenas páginas a esta cuestión en las distintas fases evolutivas en las que el problema ha sido analizado. Y en la actualidad, se puede decir, tenemos este corpus calificado de contenidos que nos lleva a decir, bueno, en ese punto el estado de situación por lo menos nos permite estudiar adecuadamente de qué estamos hablando cuando hablamos de procesos colectivos y nutrirnos de algunos contenidos adecuados como para tener una experiencia razonablemente adecuada en el sistema de justicia. Nuestro gran déficit es que mantenemos un lamentable estado de demora legislativa a 27 años de la reforma constitucional del 94, a 11 años de Alavi, que debería ser visto como una suerte de carta documento de la Corte Suprema al Poder Legislativo, una suerte de constitución en mora expresa de la Corte Suprema, del máximo tribunal del país, al Poder Legislativo para que tome cartas en el asunto, con estas mismas palabras, no porque dijo, uy, bueno, como el Siri, no hay la omisión del legislador
y del legislador procesal no puede ser un obstáculo para la vigencia de una garantía. No, dice expresamente sobre este punto hay un estado de demora legislativa lamentable que debe ser solucionado del modo más rápido posible. Por distintos problemas, muchos de ellos ajenos a la técnica legislativa y más propio del juego político institucional de nuestro país, esa legislación nunca ha visto la luz, pese a que ya existen incluso varios anteproyectos de ley y algunos proyectos ya presentados en el Congreso de distinta calidad, en distintas fases, que han intentado salir de este cuadro de situación. Pero bueno, el cuadro de demora legislativa entonces subsiste. Tenemos una ventaja comparativa respecto a otros países, que es la existencia de esta cláusula constitucional en el artículo 43, segunda parte, que ha sido interpretada de modo suficientemente generoso como para entender que de allí emana una suerte de garantía de tutela de derechos de incidencia colectiva en general o de acceso a la justicia en clave colectiva, como se le ha llamado también en alguna oportunidad. Es decir, que se puede discutir cómo es la mejor manera de llevar adelante esta forma de enjuiciamiento. Lo que no puede haber es un no enjuiciamiento de este tipo de litigios, que sí podría pasar si la Constitución no previera nada en ese sentido. Sobre esa base, la legislación lamentablemente mantiene una tendencia fragmentada, asistemática de legislación. Con esto quiero decir, regula algunas poquitas instituciones y problemas del proceso colectivo y lo hace regulando por materias. Es decir, hace todo lo que el legislador en líneas generales, en la concepción sistemática de la legislación y de la construcción de las instituciones legislativas, no debe hacer, ¿sí? Regula entonces algunas cosas del proceso colectivo, regula la legitimación, por ejemplo, que ya está casi en la Constitución quiénes son los legitimados, pero puede agregar algunos más y hacer algunas precisiones al respecto, y regula en algunos casos la cosa juzgada, ¿sí? La puerta de entrada, la puerta de salida. Dice poco acerca de qué es lo que pasa en el medio y qué es lo que pasa después de que la sentencia se dicta, que son buena parte de los grandísimos problemas que tiene la experiencia práctica cotidiana en materia de litigios colectivos. Entonces regula algunas y además las que regula las regula por materia. Y de ese modo diseña soluciones a estos pocos problemas que regula de modo contradictorio entre las distintas materias en las que se toca el litigio colectivo, ¿sí? Hay una legitimación para el proceso ambiental, una cosa juzgada para el proceso ambiental, una cosa juzgada para el amparo, una cosa juzgada para el sistema de tutela de derechos de usuarios y consumidores y así sucesivamente. Es como si ustedes todos estamos familiarizados con el artículo 320 del Código Procesal en la provincia de Buenos Aires, que dice, mire, el proceso sumario va a servir para la consignación, para los daños y perjuicios, para la medianería, para los cobros de suma de dinero, para los contratos. Y hay toda una serie de materias que están todas basadas en que la problemática procesal de la tutela de esa clase de derechos se rige básicamente por los mismos problemas. Hay algunas particularidades, el desalojo, el desalojo anticipado, pero en líneas generales se comparten contenidos esenciales sobre instituciones básicas. Hay mismas reglas para la legitimación, la personería, la sentencia, la cosa juzgada, la prueba, la apertura de prueba. No puede haber distintas procesos, un proceso sumario para la consignación, otras veces sería muy poco práctico, muy poco sistemático y además con un enorme riesgo de contradicción, como es el que se materializa en los procesos colectivos. Es decir, en procesos colectivos el legislador ha hecho prácticamente todo lo que no hay que hacer para tener una salida decorosa de la mora legislativa a la que todavía estamos sometidos. Eso hace que, como también es muy conocido, la jurisprudencia haya avanzado para suplir esta forma de omisión inconstitucional, llamémosle, de reglamentación de esta vía procesal, siempre partiendo del principio que sí se puede decir consagrado en Siri, ¿sí? Según el cual la omisión del legislador, en particular del legislador procesal, no puede condicionar la eficacia de una garantía reconocida en la Constitución, ¿sí? Entonces, si existe esa garantía, el legislador procesal no puede condicionar por su omisión la vigencia y existencia de esa garantía. Y los jueces tienen en cada caso la necesidad de solucionar ese cuadro
omisivo, introduciendo algunas reglas, factores, parámetros o principios aplicables para tratar de solucionar todo aquello que el legislador todavía no ha solucionado. Por supuesto que los tribunales lo han hecho con distinta calidad, se han aproximado de distinta manera. Es muy conocido en este sentido, el caso recién citado, el caso Alavi, que resuelve algunos aspectos de la problemática de los procesos colectivos, y como por ejemplo la temática de los presupuestos de admisión de los procesos colectivos. ¿Cuándo es posible llevar, responde a la pregunta, ¿cuándo es posible llevar en clave colectiva un caso a los tribunales? O, lo que es lo mismo, es decir, ¿cuándo una persona se puede autonominar como representante de un grupo cuando todos esos miembros del grupo no le dieron un poder, una autorización, un mandato expreso para representarlos? ¿En qué medida y sobre la base de qué recaudos esa autoasignación de una legitimación para la tutela de derechos total o parcialmente ajenos, ¿sí? Digo totalmente porque a veces el defensor del pueblo cuando litiga por la tarifa telefónica y el defensor del pueblo en su oficina recibe la línea de Telecom, es obviamente que no hay ningún derecho que sea del defensor del pueblo en particular, sino es totalmente ajeno a aquello por lo que está litigando. Y en otras circunstancias, como en las situaciones de concurrencia en la que un afectado tiene un derecho perteneciente divisible o indivisiblemente a una pluralidad relevante de personas, se puede decir que la legitimación en ese punto es el reconocimiento de la atribución para litigar sobre derechos que en parte son míos y concurrente o indivisiblemente también son de otras personas que podrían. Bueno, ¿en qué medida, en qué situaciones, bajo qué condiciones eso es posible? Tema de los presupuestos de admisión. Yo lo que les voy a proponer es recorrer 3 puntos centrales, algunos técnico-legales y otros de índole, en lo que lo técnico-legal es una condición necesaria, pero insuficiente para atender adecuadamente esta temática. El primero de ellos, de los problemas que creo yo que al día de hoy los procesos colectivos tienen, por supuesto, quienes litigan en procesos colectivos, los integrantes de órganos jurisdiccionales, la abogacía que está aquí presente, va a tener una serie infinita de preguntas adicionales, específicas para resolver cualquiera de los problemas ponderativos que la omisión del legislador impone en el ejercicio cotidiano de la profesión en esta rama de trabajo. Y lo dejo en ese caso para las preguntas. A mí me parece que la selección que hago es una selección de 3 problemas que en este tiempo puedo analizar y que son muy relevantes y necesitan una solución inmediata. Respecto de los presupuestos de admisión, ¿sí? Primer problema a analizar. Es uno de los principales problemas del proceso colectivo porque responde a una pregunta muy relevante, ¿sí? ¿Cuándo es posible llevar y cuándo alguien puede de esta manera autoasignarse la atribución de litigar sobre derechos ajenos, total o parcialmente ajenos? Y es una de las principales lagunas legislativas, ¿sí? No todos los ordenamientos contemplan, ni aún los que por materias tratan esta cuestión, contemplan esta situación. Y algunos ordenamientos muy importantes, como la Ley General del Ambiente o el Código o la Ley de Defensa del Consumidor, omiten aspectos centrales de esta problemática. ¿Para qué sirven los presupuestos de admisión? Vimos la respuesta que trata de preguntar, pero en líneas generales, ¿para qué sirve cuando un legislador procesal contempla una serie de presupuestos, sea para que se admita el amparo individual o el proceso ejecutivo, ¿sí? La ejecución hipotecaria o cualquier? En líneas generales lo que el legislador contempla es, bueno, voy a prever una serie de presupuestos que me permitan a la institución que estoy regulando cumplir con sus objetivos, ¿sí? Todo lo que yo estoy exigiendo va a ser tendencialmente orientado a que la institución analizada cumpla sus objetivos, sea cuales fueran esos objetivos de esa institución. En el caso de los procesos colectivos, no hay ninguna excepción a esta regla. ¿Sí? Se prevén en líneas generales en nuestro país y en los ordenamientos comprados esta clase de requisitos, fundamentalmente para cumplir con los objetivos de la institución que se contempla y adicionalmente para tratar de controlar que el cumplimiento de esos objetivos sea respetuoso de otras garantías constitucionales.
Me explico brevemente. El proceso colectivo sirve para varias cosas, pero básicamente, y para simplificarlo, sirve para dos, ¿sí? Hay muchas otras finalidades de los procesos colectivos que de alguna manera, se puede decir, son una derivación de estas dos grandes finalidades. El proceso colectivo es un instrumento de acceso a la justicia, primero, ¿sí? Porque es un instrumento que permite remover obstáculos materiales para que ciertas pretensiones caracterizadas por padecer problemas de acceso a la información, acceso a una abogacía de calidad, instrumentos de financiación adecuados para enfrentar un litigio complejo, sobre todo en la perspectiva probatoria, la ausencia de estímulo suficiente para avanzar, por ejemplo, por la inadecuada relación costo-beneficio del accionar individual respecto del resultado final del pleito, y otras características que hacen que en líneas generales las lesiones masivas no tengan un reflejo en la justicia en términos de acceso, ¿sí? Por falta de información, por falta de estímulo, por falta de abogacía, por falta de recursos económicos necesarios para enfrentar un litigio complejo, entre otros obstáculos clásicamente conocidos en esta materia. Finalidad 1. Finalidad 2. El proceso colectivo también es visto como un instrumento de eficiencia, como un instrumento para concentrar el debate de cuestiones comunes, para no reiterar o multiplicar la producción jurisdiccional y los esfuerzos del sistema de justicia en actos procesales que son absolutamente repetitivos, ¿sí? 4 millones de pericia para ver si Shell deposita un contaminante en un acuífero, o para ver, digamos, 6 millones, para decir ejemplos que se dan, ¿no? Y se han dado en la realidad, que son bien conocidos, 6 millones de pericias individuales para ver si Edesur fue causante del apagón famoso del año 99 que produjo una multiplicidad de daños, pero había una o dos discusiones a dar que eran comunes a todos. ¿Se hicieron o no se hicieron las inversiones? 1. 2. Esas ausencias de inversiones, en caso de que las hubiera habido, ¿fueron la causa adecuada y suficiente de los daños producidos? Punto. Después cada uno le decía, a mí ese apagón me produjo que perdí toda la mercadería, a mí que estaba... me quemó los televisores y la heladera, y a uno que era electrodependiente le produjo daños a la salud, incluso la muerte. Entonces, pero la concentración, lo absurdo de multiplicar 6 millones de pericias para discutir estos aspectos comunes es el ejemplo típico de cómo el proceso colectivo sirve como un instrumento de eficiencia, ¿sí? De hacer lo mismo pero más rápido y con menos costo. Por supuesto, de esta manera, con estas finalidades, se contribuye a otras finalidades que los procesos colectivos clásicamente también se dice que tienen, ¿sí? A tener más acceso, por supuesto, hay más participación ciudadana en el control de la política pública. Al tener eficiencia y resolver concentradamente, beneficio el tratamiento igualitario, paritario ante la ley, y evito las sentencias contradictorias. Al brindar acceso a la justicia, contribuyo a que las personas que pueden ser potencialmente agentes activos de daños masivos respeten voluntariamente el derecho antes de violarlo, pensando que nadie va a litigar una cuestión de estas características. Es decir, que una empresa, el Estado, quien sea, tome la decisión de dañar poco a muchos en vez de dañar mucho a pocos, ¿sí? Es decir, si daño poco a muchos, esos muchos no van a tener un instrumento para tutelar, y por lo tanto voy a estimular la conducta irrespetuosa del ordenamiento jurídico y la toma de decisiones que afecten este tipo de daños, ¿sí? Entonces, al dar acceso, además de romper barreras, produzco otras consecuencias, ¿sí? Al dar eficiencia y concentración, produzco otras consecuencias. Entonces, en los procesos colectivos hay una serie de requisitos que buscan que el enjuiciamiento de esta clase de controversias se concentren y eviten que el proceso colectivo se transforme en un leviatán que sea una solución más complicada que la que trata de remediar. Y además, adicionalmente, dije, hay otros requisitos que no tienen tanto que ver con la preservación de los objetivos del proceso colectivo, sino que controlar que esa herramienta no sea lesiva de otras garantías, ¿sí? Entonces, yo diría, hay cierto consenso sobre las primeras y hay problemas sobre las segundas. Me explico nuevamente.
Hay cierto consenso que para preservar los procesos colectivos, ¿sí?, procesos de justicia, de eficiencia, se exija básicamente que seamos muchos y litiguemos por lo mismo. Eso, en términos técnicos, en un lenguaje mucho más sofisticado, podríamos decirle que la lesión jurídica afecta una pluralidad relevante de personas, haciendo así imposible o impracticable un litisconsorcio o solucionar el problema a través de los procesos con partes múltiples, intervención de terceros, integración de la litis, etcétera, o la acumulación de procesos, si quieren, del 188. ¿Sí? Entonces, la lesión jurídica es de tal entidad en términos de pluralidad subjetiva de lesiones concurrentes que puede ser impracticable solucionar este conflicto a través de las vías tradicionales de enjuiciamiento. En esto hay acuerdos generalizados, le ponen distintos nombres o se regula de más o de distinta manera en distintos ordenamientos comparados. Algunos le ponen un límite mínimo, 100 personas en adelante es impracticable, 100 personas, bueno, les pueden poner numéricamente, porque es una mala decisión legislativa, pero lo que digo es que se ha regulado de distinta manera y se le ha puesto nombres como la numerosity, la jointer impracticability, la impracticabilidad del litisconsorcio, o ALABI, la pluralidad relevante de personas, igual que López de la Suprema Corte. Somos muchos. Y no lo podemos solucionar a través de las vías clásicas. Segundo, discutimos por lo mismo. Porque los argentinos somos 50 millones y si uno tiene un problema de ambiental, el otro tiene un problema de alimentos del hijo, el otro tiene un problema de desalojo con su vecino y el otro tiene una acción posesoria, bueno, sí, somos muchos, pero no tiene nada que ver una pretensión con la otra. Entonces, tenemos un predominio, digamos, le podemos decir de muchas maneras, al discutimos por lo mismo, pero básicamente se va a exigir de distintas maneras que predominen las cuestiones comunes sobre las individuales. ¿Sí? Es decir, que estemos discutiendo sobre aspectos en los que lo común predomina sobre lo individual. Y predomina, diría yo, cualitativamente, no cuantitativamente. ¿Sí? Cualitativamente significa que en el ejemplo que yo les di del famoso apagón del 99, sí, por supuesto, en ese solo caso hay dos cuestiones comunes, 6 millones individuales. ¿Sí? Hay dos cuestiones comunes. ¿Cuál fue la causa de todos estos daños? Fueron dos causas. ¿Las probamos en común? Sí, eso me sirve para evitar la repetición de todas esas pericias y pruebas, etc. Las cuestiones individuales, y son 6 millones. ¿Sí? Uno que se le cayó, el otro que murió, el otro que la heladera, el otro que... Bueno, entonces, la exigencia de predominio, en líneas generales, se entiende como que las cuestiones individuales no sean obstáculo para litigar concentradamente los aspectos comunes. Esa es como puede definirse mejor esta fórmula. ¿Sí? Entonces, se le ha dado muchas también expresiones. ¿Sí? Es un predominio que, por supuesto, en el caso de pretensiones indivisibles pertenecientes a esta pluralidad relevante de personas, para muchos se puede decir casi que se presume con el solo ejercicio de la acción de tutela de esa clase de bienes. Es lo que dice ALABI, ¿no? Es decir, cuando hay, como dice ALABI entre comillas, un caso colectivo referido a bienes o a derechos de incidencia colectiva referidos a bienes indivisibles, estamos ante, o a bienes colectivos stricto sensu, como quieran llamarle, derechos difusos en la década del 80, bueno, como quieran llamarle, frente a esa clase de situaciones, cuando alguien está buscando directamente tutelar esa clase de bienes o los derechos asociados a esa clase de bienes, el solo hecho de que haya pluralidad relevante de personas y que la pretensión se enfoque sobre el objeto de ese bien, de ese derecho, es suficiente para asegurar que hay predominio. Si hay 4 millones de personas y quieren hacer cesar la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, no es necesario demostrar demasiado o introducir argumentos demasiado sofisticados para verificar que esa pretensión se va a concentrar adecuadamente sobre los aspectos comunes de la controversia. ¿Sí? Lo que sí necesita en caso de los derechos individuales homogéneos es una demostración explícita que a veces en el caso de los derechos difusos, pertenecientes a bienes indivisibles, etc., como quieran llamarle, en estos casos, los bienes divisibles, derechos individuales homogéneos, cuando hay derechos susceptibles de apropiación exclusiva, pero que pertenecen a una pluralidad relevante de personas, haciendo imposible el consorcio o impracticable o ineficiente,
La tutela del derecho individual homogéneo requiere, respecto del que pretende, una demostración de ese predominio de aspectos comunes, porque es más probable que los aspectos individuales puedan condicionar la adecuada solución de la controversia de otro modo. Y a eso también se le ha dado distintos nombres, el origen común de la lesión, ¿sí? Estos dos problemas originaron todas estas lesiones individuales, etc. Es decir, el origen común, el predominio de cuestiones comunes sobre individuales, que es una fórmula de la regla federal 23, etc. Repito, un predominio cualitativo, que es el que debe predominar y no cuantitativo. Decía, entonces, con eso lo que se hace es tratar de concentrar la controversia sobre los aspectos comunes y que la herramienta no sea más problemática, que la solución no sea más problemática que el inconveniente que se intenta atender con ella. Decía, lo que no hay consenso generalizado es en torno a requisitos que no tienen que ver con la preservación de los objetivos del proceso colectivo, sino con el control de otros aspectos, otras garantías o otros principios que el proceso colectivo puede comprometer. La primera de esas, la más conocida, el problema del debido proceso de los miembros ausentes. Hay alguna serie de requisitos del presupuesto de admisión de los procesos colectivos que no se refieren a lograr que el proceso colectivo es un mecanismo de acceso a la justicia y un mecanismo de concentración y eficiencia, sino que lo que hacen es introducir exigencias que buscan que las personas ausentes del litigio, pero que forman parte del grupo representado por quien se autonominó como legitimado para defenderlos, sea adecuadamente preservado, ¿sí? Entonces, también se han introducido distintos modelos en este punto y existe una controversia acerca de cuál es el mejor modelo. Muchas de esas controversias están presentes, palmarias, se ponen en evidencia en los proyectos de ley que existen para tratar de solucionar este problema. Las formas clásicas de atender el problema del debido proceso de los miembros del grupo ausente son la exigencia de representatividad adecuada, ¿sí? Que quien está legitimado, estáticamente nominado como una persona que puede autoatribuirse la facultad de defender esos derechos, tenga, además de estar en ese listado, el defensor del pueblo, el afectado, las asociaciones que propenden a esos fines, en algunos regímenes que esa asociación esté registrada, el Ministerio Público, si se entendiera que el interés general equivale a los derechos de incidencia colectiva, y así sucesivamente. ¿Sí? Ahí estoy en el listado. Ahora, además del listado, la representatividad adecuada implica exigir a esa persona que está listada y autorizada, estática o generalmente, a actuar de modo idóneo dentro del proceso. Entonces, exigir condiciones dinámicas, caso a caso, pero parametrizadas para que no sean arbitrariamente juzgadas, de representatividad adecuada de esos legitimados. Entonces, que tengan condiciones que aseguren o por lo menos permitan estimar que esa persona va a tener una defensa o va a llevar adelante una defensa vigorosa. ¿De quiénes? De aquellos otros que no lo nominaron, ¿sí? El litigio individual es un problema. Si elijo un mal abogado, yo corro con las consecuencias de mi culpa ineligiendo. Acá nadie me elige, nadie elige al legitimado colectivo. Por lo tanto, hay que activar mecanismos para que ese legitimado tenga esas condiciones o calidad. Entonces, por un lado, eso suele ser visto para, entre ellos, en mi caso, que lo vengo sosteniendo hace rato, como una garantía establecida para asegurar la situación de los miembros del grupo ausente. Para otros es visto como un obstáculo al acceso a la justicia en clave colectiva. Y así dicen que cualquier fórmula de introducción de condiciones de idoneidad parecería ser como una exclusión elitista basada en los antecedentes, prestigio, experiencia de la persona en la defensa y promoción de esos derechos. A mi juicio, en este tipo de situaciones tenemos que tomar tenemos que introducir este tipo de herramientas. Alavi lo dice expresamente, esto es una exigencia que en ausencia de otra de legislación, esta exigencia es exigible, representatividad adecuada. Hay otras, ¿sí? Como la publicidad, en la que la discusión básicamente es en cómo hago para publicitar adecuadamente un proceso colectivo. El registro, los edictos en general sirven poco, pero son herramientas. La publicidad, la notificación, el ejercicio del opt-out, el derecho a autoexclusión de los miembros del grupo ausente para decir,
él no me representa, yo sigo mi propio camino en la medida que haya derechos divisibles. La limitación de los alcances de la cosa juzgada, ¿sí? Para permitir con mayor amplitud la revisión de la cosa juzgada o para no brindar alcance de cosa juzgada a los miembros del grupo cuando la sentencia es desfavorable y así sucesivamente. Son instrumentos sobre los cuales no hay un consenso generalizado y hay distintas normas que los contemplan. El otro parámetro es el de autonomía. Cuando el legislador o los jueces, los tribunales, quieren preservar no el debido proceso de los miembros del grupo ausente, sino la autonomía o la propiedad de los miembros del grupo ausente. Esto se da mucho en derechos individuales homogéneos, ¿sí? En los que la decisión que una persona toma de defender los derechos de otros cuando esos derechos son susceptibles de apropiación exclusiva por esas millones de personas que conforman el grupo, parecería que es una forma en la que yo me meto en el bolsillo del otro y le pongo plata, ¿sí? O trato de ponerle plata. Hay algunos autores que consideran, y Alavi de alguna manera lo reconoce así, cuando condiciona el proceso colectivo en situaciones en las que no hay obstáculos al acceso a la justicia en clave individual, el recaudo de la dificultad, que se le suele decir, y lo que se dice, o digamos, se implementa o jurisprudencialmente se trata de justificar este requisito diciendo que de otra manera, es decir, si no evito que el proceso colectivo se meta en la decisión de autonomía individual, exigiendo que el proceso colectivo solo sirva cuando esa autonomía individual no existe, cuando la relación costo-beneficio es desfavorable, cuando no hay estímulo para accionar individualmente. En cambio, Alavi dice, no, si hay estímulo para accionar individualmente, la decisión de defender los derechos es de cada una de las personas. Por lo tanto, si alguien se arroga ese derecho, está de alguna manera violando la prerrogativa que alguien tiene, no solo de reclamar lo que le sacaron, sino de no reclamar, que es parte del principio de autonomía y del derecho a la propiedad. Yo creo que esto es una... Leandro, unos 5 minutos si querés para ir redondeando. Perfecto. Esto es una lectura, repito, es una lectura equivocada, que Alavi hace explícita y que además ha aplicado de un modo disfuncional en precedentes posteriores, y que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, a diferencia de Alavi, venía sosteniendo y venía apartándose de esa lógica, tornando los requisitos de admisibilidad de los procesos colectivos mucho más sencillos de interpretar y aplicar, pero además no cayendo en este error que Alavi, a mi juicio, comete. El proceso colectivo, aun cuando se trate de derechos individuales homogéneos, nunca se mete en la autonomía individual. Si alguien que está fuera del grupo, está dentro del grupo, pero fuera de la acción, no quiere que me pongan plata en mi bolsillo, tiene una herramienta que se llama opt-out, derecho de autoexclusión. Nunca alguien que no quiere, es decir, que dice, no, yo no quiero que la empresa que me dañó me pague, no, yo quiero que use esa plata para beneficiar o para distribuir dividendos. No me lo den a mí. Pongámosle que haya alguien que crea que eso es posible o es realista. Si eso fuera así, esa persona tiene que optar por autoexcluirse y nunca nadie se va a meter en su plata y en su bolsillo, en su autonomía o en su decisión individual. Entonces, la autonomía se preserva en el proceso colectivo en plenitud, no necesita un requisito que es, a mi juicio, poco realista y que tiene consecuencias absolutamente desastrosas. ¿Por qué? Porque cuando el proceso colectivo no sirve para que los que tienen estímulo litiguen individualmente, todos ellos van a colapsar el sistema de justicia, se va a producir esta multiplicación de litigiosidad individual y el proceso individual va a seguir siendo utilizado por los agentes masivos de producción de daños como lo que al día de hoy en una economía inflacionaria es un sistema de financiación de pasivos más barato que cualquier otro que encontremos en el sistema financiero nacional e internacional, ¿sí? Un sistema que se financia la tasa pasiva y que hace que la multiplicación de litigios individuales y la dilación de los procesos permita esa clase de financiación y la estimulación de esa clase de conductas. Por razones de tiempo, no tengo, digamos, la posibilidad de tratar otro de los aspectos que lo dejaría, si te parece bien, Amos, y si hay preguntas,
Para los otros casos, que serían las situaciones en las que, y le pongo solamente el título, no hay tanto problema de condiciones de admisión, porque casi se presume, como dije, pero hay problemas de efectividad y de implementación, que son los llamados procesos colectivos de control de políticas públicas estructurales o litigios estructurales, en un término, que es algo que la jurisprudencia ha tratado, pero en lo que los problemas centrales no se producen al inicio, sino se producen por ineficacia final de los mandatos. ¿Qué herramientas, en definitiva, técnico-legales por un lado y ajenos a lo técnico-legal, podrían concebirse para mejorar esta experiencia? Por razones de tiempo, dejo acá, así que... En ese sentido, así que por ahí vas a poder explayar. Gracias, entonces. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. Gracias a los dos nuevamente. Ahora sí, damos paso a las preguntas que han surgido. Hay algunas que son comunes para los disertantes, otras que son en el orden en el que han disertado. Vamos a comenzar por el profesor Manberti. Nos preguntan si podría profundizar sobre la mención que realizó en su disertación sobre el rol de la Suprema Corte y del Colegio de Abogados en la puesta en funcionamiento del fuero contencioso administrativo de la provincia, y unido a esto, si puede decirse que se trata, ese caso que usted mencionó, uno de los primeros casos colectivos resueltos por la Corte Provincial. En este caso, quizás la pregunta también pueda ser compartida con Leandro. Desmutearte, Carlos, y una vez que estás desmuteado, a ver si tenemos... ¿Se escucha? Perfecto, ahora sí. Bueno, si yo mal no recuerdo, es uno de los primeros casos en los que se admitió la legitimación para, en este caso, como decía recién Leandro, un derecho de incidencia colectiva, como podría ser el acceso a la justicia en el marco de los principios que surgen del artículo 15 de la Constitución Provincial, la efectividad de la tutela judicial, que obviamente proporcionaba el nuevo fuero y el nuevo régimen procesal. Y básicamente lo que la Suprema Corte destacó en oportunidad de promoverse el amparo por parte del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, que no se ponía, digamos, el acento en esa pretensión procesal en la realización de cometidos determinados en normas programáticas, sino que había, digamos, unos mandatos, unos deberes concretos de actuación, que, bueno, concretamente la Corte dice, si no se puede, digamos, imponer el cumplimiento de esos mandatos, la fuerza, digamos, obligatoria de las normas, que en este caso además tenían rango constitucional, quedaría absolutamente desvirtuada. Esto es lo que la Corte, haciendo un esfuerzo de memoria, porque ya tiene unos cuantos años esta sentencia, destacó y condenó, digamos, a la provincia en un plazo que determinó en la sentencia, a poner en funcionamiento el fuero. O sea, fue, curiosamente, en lo que es el tema de hoy, un fallo que hizo efectivo el control judicial de la inactividad. En este caso, básicamente de la administración, porque había ya jueces designados y había partidas presupuestarias, faltaban, digamos, organizarse algunas cosas que dependían básicamente del Poder Ejecutivo. No sé si con esto estoy respondiendo adecuadamente la que me corresponde de la pregunta. Muchas gracias. Leandro, si querés hacer algún aporte respecto a esto, si no, continuamos. No, me parece solamente que interesante que tal vez para tratarlo después con alguna otra pregunta que haya, la aclaración que hace Carlos es que es muy, muy importante en términos de implementación de esta clase de mandatos, que es, no es lo mismo litigar frente a la omisión en el ejercicio de las políticas públicas cuando es en clave colectiva, en los casos en los que el legislador fijó los objetivos y además avanzó en la implementación, en este caso con la designación
de algunos de los magistrados y la atribución de partidas presupuestarias, ¿sí? Lo que se manifiesta como más problemático es precisamente cuando no se dan esas cosas, y es la sentencia la que tiene que determinar el plan de acción, definir objetivos generales, objetivos particulares, supervisar esos objetivos particulares, revisarlos, controlarlos y eventualmente modificarlos si no son idóneos para cumplir el objetivo general, y encontrar partidas presupuestarias para hacer que todo eso sea posible. No parece sencillo, pero ahí, siguiente pregunta para el profesor Manberti. Mencionó el decreto 167/20, ¿no? En la disertación. ¿Podría vulnerar el principio de tutela judicial efectiva el decreto en el sentido del artículo 15 de la Constitución Provincial? ¿Qué características debería tener el proceso especial que encauce la pretensión ejecutiva de actos incumplidos por la administración? Bueno, son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. Sí. Lo primero, sobre el decreto, para mi gusto, no tengo ninguna duda que afecta lo que se denomina la efectividad de la tutela administrativa. Recordemos que el artículo 15 de la Constitución Provincial también garantiza en todos los procedimientos administrativos la defensa de la persona y sus derechos. Con lo cual, si partimos de la base de que la actividad administrativa del Estado, hoy este término está un poco, digamos, discutible, pero en general se puede decir que es esencial todo lo que hace el Estado, ¿no? Entonces, nadie puede imaginar, ya a 1 año y medio casi vista, desde que se suspendieron los plazos procedimentales, que esto pueda, digamos, sostenerse en el tiempo. O sea, aún en el marco de la emergencia, lo ha dicho la Corte Suprema de la Nación desde hace muchísimos años, en muchísimos casos, las medidas tienen que ser razonables y no pueden lesionar la esencia de los derechos. Entonces, la postergación indefinida de los plazos procedimentales, además de la afectación que uno encuentra en la ejecución de derechos que dependen de las decisiones de la administración pública, de alguna manera repercuten también en lo que hoy estamos hablando, que es el control judicial de la inactividad administrativa, porque le está impidiendo o intentando impedir. Muchas veces los abogados del fisco, frente a estos planteos, esgrimen y argumentan que los plazos administrativos están suspendidos y demás. Bueno, todo esto yo creo que hay que medirlo, como de costumbre, bajo el principio de la razonabilidad. Y el tiempo, digamos, de postergación de los plazos, para mi gusto, a esta altura ya claramente está afectando el principio de razonabilidad en el marco de lo que estamos hablando. Y la otra parte, la pretensión ejecutiva... Tener un proceso especial, ¿no? Tener un proceso especial que encausa la pretensión ejecutiva de actos incumplidos. Yo sostuve en un trabajo que publiqué en la revista Anales, que edita la ley en la Facultad de Derecho de La Plata, una idea de que el código actualmente vigente debería receptar, a través de una reforma legislativa, una pretensión ejecutiva de actos administrativos favorables inobservados por la administración. O sea, una vez que la administración resuelve algo a favor del particular y no ejecuta ese acto que es favorable, no digo que sea algo que se repita mucho en la práctica, pero se da, o sea, hay una serie de situaciones en que en la administración pública expide un acto, queda firme, pero no lo cumple. Entonces, la ejecución de ese acto, que estaba a cargo de la administración, debería ser sustituida en sede judicial por un procedimiento abreviado, un procedimiento ejecutivo, o sea, lo que sería la tutela judicial ejecutiva, o sea, posterior a la tutela declarativa. Ya la declaración del derecho la hizo la propia administración en el marco de sus competencias. Ahora falta ejecutar esa decisión. Y en esta idea sería una reforma que incluya un procedimiento especial de ejecución de actos. Después podemos profundizar. Casi un proceso monitorio, casi una... Algo parecido, en ese artículo yo incluso presenté una redacción de normas, atrevido, por cierto, pero bueno, sobre todo si tengo al lado a un procesalista de la... Por eso, no hay que decir proceso monitorio. El procesalista se enciende. Encendemos al procesalista inmediatamente.
Para los dos expositores, ¿podría promoverse con mediano pronóstico de efectividad un proceso colectivo frente a la omisión estatal en proveer de vivienda digna a los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, que carecen de ella? ¿Qué les parece? Es una hipótesis, ¿no? Lo leo de nuevo. ¿Podría promoverse con mediano pronóstico de efectividad un proceso colectivo frente a la omisión estatal de proveer vivienda digna, sin que se ofrezca ninguno de los dos para ser abogado por favor del Yo proceso? seguro que no. Es decir, con esta respuesta se dice... Una aclaración. Por mi edad, esto como la tecnología digital, los procesos colectivos todavía no los termino de incorporar en mi ser. Leandro, que es mucho más joven y además los conoce a fondo, les resulta más fácil. A mí todavía me cuestan. Leandro. En ciertos, empiezo por una premisa, digamos, y con esto estoy también chocando contra lo que muchos opinan sobre casi los alcances intrínsecamente colectivos del litigio sobre derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Por las razones que ahora voy a decir, pero para no rehusar la respuesta desde el inicio. Yo diría dos lecturas. Una es sobre la admisibilidad procesal general y sobre la otra sería sobre la idoneidad estratégica del planteo, ¿sí? En más de una oportunidad me tocó como abogado, hablo ahora no como académico, enfrentar la defensa de derechos económicos, sociales y culturales de personas en estado de vulnerabilidad, que están viviendo ellos y todo su contorno y contexto familiar en situación que está demasiado por debajo del principio de dignidad humana reconocido en las convenciones internacionales. Digo, en más de una oportunidad porque es realmente así. Distintos derechos, como el derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a vivir en un contexto ambientalmente sustentable y no lesivo para la salud de los menores, o a la alimentación, el derecho a dar de comer a personas que están en estado de nutrición. Desde mi experiencia profesional y la de todo mi socio y el grupo de gente que trabaja en el estudio, me ha tocado litigar situaciones de esas características. Obviamente la situación de esas personas era compartida por un grupo enorme de personas, y lo es, y cada vez más. Al día de hoy, el 60% de los chicos del AMBA sufren esa particular lesión constitucional. Si yo inicio un proceso colectivo, probablemente no le dé estratégicamente solución a las personas que me vinieron a ver para atenderlo. Y tampoco le voy a obtener un remedio útil, idóneo, en tiempo razonable, a todo ese otro grupo de personas que esté esperando salir de la condición de indignidad a la que fue llevado por una combinación de factores que son bien conocidos en la Argentina. Eso en términos estratégicos. Algunos dicen, en cambio, desde la perspectiva académica, miren, los derechos económicos y sociales y culturales son estructuralmente colectivos porque lo que yo le saco al Estado para darle a uno, el Estado se lo saca a otro, ¿no? Entonces hay una Limited Fund Class Action, se llama en Estados Unidos, un litigio de fondo limitado. El presupuesto es un fondo limitado, si yo saco para darle a una persona, esos fondos tienen que ser privados a otra finalidad del Estado. Entonces, sí o sí, cada uno de esos litigios individuales tiene que ser colectivos. No comparto en absoluto esa forma de razonamiento. Lo que hay, es cierto, es una defensa posible por parte del Estado de que no puede cubrir esa clase de situaciones en la medida en que yo estoy reclamando que así sea, sobre la base del principio de progresividad presupuestaria. Puedo, dentro de lo que mi presupuesto me lo permite, y discutiremos en ese momento si el presupuesto es posible que una persona con 15 hijos vivan en situación de desnutrición y sin una vivienda en un Estado que asigna recursos a otras cosas. Alguien me podrá decir, no sos vos ni los jueces quienes van a reasignar esas partidas, y podemos tener esa discusión. Lo que sí estoy diciendo es que la situación de esa persona, de ese grupo familiar, es susceptible de enjuiciamiento individual y es estratégicamente mejor hacerlo en esa clase de situaciones
en términos individuales. Lo que no quiere decir es que siempre el litigio, obviamente, digamos, estoy diciendo una novedad, va a ser individual, porque siempre lo que mide la estrategia y la idoneidad de la búsqueda de soluciones judiciales frente a la vulneración de derechos de incidencia colectivas de índole económico, social, cultural y ambiental, es la capacidad de definir objetivos que sean susceptibles de ser trazados en un grupo de personas. Es decir, yo puedo decir, denle de comer a toda persona que está por debajo de, o puedo decir, miren, este barrio le habían prometido esta serie de acciones y no se cumplió ninguna de ellas. Entonces, tengo los objetivos y tengo una determinación que una sentencia puede útilmente imponer al Estado que cumpla. Y eso es un proceso colectivo. ¿Sí? Hay en Ciudad de Buenos Aires varios procesos colectivos de estas características, de barrios, de grupos de personas en situación X, ¿sí? Que por supuesto se pueden colectivizar. Lo que pasa es que llega un momento en el que los objetivos son tan amplios que cuando yo promuevo la acción, sé que al final no la voy a poder cumplir. Y en ese momento tengo que reflexionar muy seriamente sobre si ese es el camino correcto. No, decía, en el caso del AMBA y la necesidad de vivienda digna, digamos, claramente es uno de esos casos. De esas situaciones, sí. Alejandro Giannini, en ciertos casos, el acogimiento de un planteo constitucional incluido en una acción colectiva contra el Estado, reconocida la infracción constitucional, por ejemplo, no sé, la violación del principio de igualdad, puede dar lugar a más de una solución posible. Por ejemplo, esa desigualdad puede suplirse de más de una manera. En tal supuesto, ¿usted qué estima más correcto? ¿Proveer en la sentencia el mandato preciso para eliminar la discriminación o permitir al Estado el diseño de una solución con una sentencia de reenvío? El usted era de la pregunta, Leandro, ¿eh? Yo venía tuteándote. Usted... Sí. Sí, gracias. La pregunta no puede ser más interesante y es lo que nos enfrentamos diariamente desde la abogacía y desde la judicatura. No solo al momento de implementar la decisión frente al reconocimiento de la existencia de una lesión de estas características y la necesidad de recomponer la realidad para ajustarse a los principios constitucionales que están declarados como violados, sino al inicio del proceso. El abogado tiene que ser muy consciente que lo que tiene que pretender en un proceso colectivo tiene que estar adecuadamente parametrizado desde el inicio para poder discutir adecuadamente y tener un mandato útil que no sea solamente para regocijo del ego profesional o de la tranquilidad espiritual de haber hecho algo por estos casos. El derecho y el proceso es un mecanismo para cambiar la realidad de conformidad con los principios y reglas del derecho vigente, o no es nada, o no sirve para nada. Entonces, si no lo vemos así desde la abogacía y desde la academia, obviamente tenemos un problema. Ahora, el dilema es y no digo no hay una fórmula absoluta, pero sí el dilema es el siguiente y la pregunta lo plantea bien. O tengo una pretensión o un mandato final, una sentencia final, que es precisa y en ese sentido valiosa, pero con riesgo de ineficacia, es decir, por la imposibilidad sobreviniente de cumplir ciertas conductas que se le está imponiendo. Después le doy algún ejemplo de esto que se ha dado en la realidad. O es general y tiene el mismo riesgo de ineficiencia, pero por falta de instrumentos para medir el cumplimiento de esa sentencia, ¿no? Brinden agua potable. Digamos, eso lo puedo, como lo mido con los bidones que se entregan, como mido que se está cumpliendo esta prestación. Entonces, es cierto, modernamente lo que hay son esas soluciones intermedias, que son sentencias condenatorias, que le llaman sentencias plan, que tienen la definición de los objetivos, cuanto más claro es, porque el objetivo general de una sentencia plan debería ser claro, y las que no lo hicieron tuvieron el mismo inconveniente. Hace una semana la Corte Suprema volvió a decir que Berbisky está incumplida, ¿no? Cuando habíamos dicho que estaba cumplida, se había dicho por parte de la Suprema Corte que está incumplida. Porque tenemos que definir concretamente cuáles son el objetivo general, que es destruir, mitigar, reparar
o evitar que se sigan produciendo las causas de la ilegitimidad constitucional que fueron denunciadas. Entonces, ese es el objetivo general. Si se piensa, en definitiva, con este factual approach. Yo tengo que tener esos objetivos generales para verificar. Y como esos objetivos generales son demasiado genéricos, lo que me están guiando es hacia dónde tengo que orientar los objetivos particulares, es decir, cuáles son los principios orientadores. Pero el asunto es que esos objetivos particulares tienen que ser materia de supervisión específica en su cumplimiento e incluso pueden ser modificados y revisados. Los objetivos particulares, no la solución genérica adoptada. Es decir, si yo veo que los objetivos particulares diseñados, por ejemplo, para remediar un caso de contaminación ambiental, modernamente se modificaron y ahora hay mecanismos más económicos para el condenado y más eficientes o menos lesivos de otros derechos para los miembros del grupo, yo puedo modificar el objetivo particular, siempre que tenga en claro que hay que sacar el plomo del agua de este río. Sí, siempre que tenga eso en claro, voy a poder modificar los objetivos. Y tengo que ir supervisando. La clave, creo yo, es pensar la sentencia en términos de instrumentos de control de gestión. ¿Sí? Los instrumentos de control de gestión que existen en el universo, en el proceso judicial, y nuestros tribunales tienen que estar enfocados y tienen que tener instrumentos, infraestructura, y yo diría además autoridad y legitimidad para hacer que se cumplan. ¿Sí? La experiencia me ha demostrado que muchos de esos objetivos difíciles y necesitados de presupuesto son directamente desconocidos por parte de las autoridades públicas en las famosas mesas estructurales de solución, etcétera. En esas famosas mesas son simplemente desconocidas con un lenguaje que prácticamente implica desconocer toda la autoridad a una sentencia judicial. El desconocimiento total de la autoridad, que es parte de la crisis de legitimidad que el Poder Judicial padece, ¿sí? De la percepción de legitimidad que los agentes externos del Poder Judicial padecen, y que por supuesto coadyuvan a que no sea suficiente con tener una buena definición de objetivos y un arsenal infraestructural para controlar, planificar esos objetivos y para controlar, supervisar y eventualmente corregirlos. Además, tengo que transitar el camino difícil, que es el camino de reconstruir la legitimidad, no en términos que ya se ha hablado de la legitimidad en general, sino de la legitimidad real, ¿sí? Es decir, la percepción de la ciudadanía acerca de la autoridad de las decisiones judiciales. O sea, la pregunta es la 2. Si te lo tengo que resolver, es la 2. Está perfecto, muchas gracias. Nos va quedando muy poco tiempo. Hacemos 2 breves preguntas. Les pido la síntesis para cumplir con el tiempo previsto para la charla. Otra pregunta para Leandro Giannini. La legitimación colectiva es una pregunta, ¿no? Reflexiva. Si la legitimación colectiva conlleva una resignificación de la exigencia de caso o de controversia que está establecido en el 116, o si se mantienen las características de revisión judicial tradicionales. ¿Y cuáles serían, para Leandro, las condiciones o cualidades que se deben verificar para calificar como adecuada la representación? Bueno, 2 preguntas, lo voy a hacer corto por los tiempos que me indicaste que tenemos. Una resignificación, sí. Una alteración y una destrucción de la doctrina del caso, no. La legitimación colectiva no implica modificar la idea de que los jueces entienden en causas o controversias conflictos efectivos de intereses, cuando esos intereses pertenecen a esa pluralidad relevante de personas y la técnica para llevarlos a juicio es una técnica concentrada a través de la atribución de la cierta legitimación atípica o extraordinaria, es cierto, se producen resignificaciones, como dijo la palabra de constructivista, digamos, sí, se producen resignificaciones. ¿Qué significa eso? Bueno, que los jueces están dictando sentencias que pueden perfectamente ser, en alguna medida, más generales y abstractas que lo que era la resolución de los casos de Cayo y Ticio, porque le están diciendo, Carlos citó Asociación Bengalensis, le está diciendo al Estado le tiene que dar gratuitamente medicación a las personas que padecen HIV.
No está diciendo a Juan, a Pedro, a Roberto y a Juan Carlos. Está diciendo toda persona, todo A, ¿sí? Que tenga frente a esta hipótesis hay una solución a brindar. Bueno, si hay una persona que trae su certificación de HIV, hay que darle una medicación gratuita sin importar las condiciones, etc. ¿no? Entonces, hay una resignificación, no hay una alteración. Clarísimo. Clarísimo. Y, perdón, había una de las condiciones de representatividad adecuada. ¿Cuáles serían las condiciones o cualidades que se deben verificar para calificar como adecuada la representación? Yo diría, hay algunas que tienen que ver con quién habla y hay algunas que tienen que ver con qué hace. Yo diría, para simplificarlo, quién habla, quién se presenta, quién se autonomina, tiene que tener, es un análisis estimativo, por supuesto. Tener antecedentes no significa hacer las cosas bien, pero es más probable que alguien que tenga un prestigio que perder actúe mejor, y es una inferencia válida, no inquebrantable, sino válida, de que yo puedo exigir esa clase de antecedentes, no como requisito de exclusión, sino como un parámetro para medir, porque esto es lo que siempre se critica, un parámetro para medir. Y respecto de qué hace, digamos, la calidad, el vigor con que defiende el derecho, la calidad de las postulaciones que realiza, y fundamentalmente la ausencia de conflictos de interés. Es decir, la coincidencia entre el objeto de la pretensión y la conducta asumida en el pleito, ¿sí? Eso no significa, y solamente con esto cierro, no significa que todos los alumnos o los padres de los alumnos tengan la misma visión sobre las clases presenciales, o que todos los vecinos de la ribera de Botnia, de allá de Uruguay, opinaran lo mismo acerca de lo que hay que hacer con Botnia, o que todas las mujeres opinen igual sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchos que se equivocan diciendo, y incluso una gran jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay, diciendo, miren, esta asociación de mujeres no defiende a todas las mujeres. No es que hay un conflicto de interés, lo que hay que definir correctamente el grupo. El grupo que estaba pretendiendo eso es un grupo de mujeres, de varones y de personas con identidades varias, que sostienen que cierta práctica de procreación responsable es contraria a la prohibición del aborto. Como hay otras mujeres, hombres y géneros que sostienen que las mujeres tienen que tener el derecho a definir su plan de vida y consecuentemente interrumpir el embarazo, etc. No es que alguien que se llama Asociación de Mujeres está defendiendo a todas las mujeres. No se puede retasear la representatividad o considerar que hay conflicto de interés. Simplemente que las mujeres que no están de acuerdo, o los varones que no están de acuerdo de esto, simplemente se sacan esta camiseta y entran en la de frente. Y el Estado los va a defender bien, por ejemplo, a los estudiantes que creen que, o los padres que creen que las clases presenciales son destructivas del sistema sanitario. No es la eliminación de los matices que puede haber dentro del colectivo, digamos, ¿no? No es... Exacto, no significa que no pueda haber matices, sino que hay que definir correctamente el grupo, uno, y asignarle una persona o un grupo de personas que defiendan correctamente esos intereses. Y si dentro de ese grupo hay personas que opinan distinto, redefinimos el grupo y esas personas van a ser representadas por otro que tiene que tener, también desde el polo pasivo, el proceso colectivo no es solo activo, también es pasivo, tiene que representar adecuadamente la discusión o la postura que se está asumiendo en esta clase de casos. Muchas gracias, Leandro. Había a continuación otra pregunta, pero que en la explicación que diste en la anterior, no en esta, sino en la anterior, me parece que vos te explayaste sobre eso, que era respecto a qué cualidades tienen que tener las ejecuciones o la ejecución de las sentencias complejas, ¿no? Frente a los procesos de políticas públicas. Me parece que vos te explayaste sobre eso. Por último, para los dos, y no para terminar la charla con una pregunta fácil, sino para ponerlos en algún brete, así terminan entretenidos. Ante casos de vulneraciones estructurales, preguntan, ¿es el Poder Judicial, el Poder del Estado mejor posicionado para resolver aquellas? Digo como para seguir charlando 32 horas más o menos, ¿no? Pero vuelvo a repetirlo, ante casos de vulneraciones estructurales, ¿es el Poder Judicial, el Poder del Estado mejor posicionado, quiero ser expreso, ¿no?
para resolver aquellas? Comienza el que quiera y con esto terminamos la charla de hoy. ¿Leandro? Yo diría lo siguiente, cuando la calidad del derecho y los objetivos a cumplir están relativamente claros, y lo que hay es un manifiesto de incumplimiento de una serie de derechos que firmamos como existente en nuestro ordenamiento y después no hacemos nada para cumplirlo, el Poder Judicial es la única herramienta que tienen los titulares de ese derecho para modificar estructuralmente esa realidad. Ahora, el Poder Judicial no tiene la bolsa y no tiene la espada. Consecuentemente, cuando la reforma estructural requiere especialmente de reasignar partidas y de imponer conductas, se transforma en un instrumento de menor calidad que una oficina administrativa o un agente de política pública que cumpla con sus mandatos. El asunto es que si no los cumple, el Poder Judicial es nuestra última garantía. Y en cualquier caso, creo que el proceso colectivo ha transformado, creo yo, y esto se puede ver en el derecho comparado, en los Estados Unidos es un eje de casi un clásico de la doctrina americana sobre las Civil Rights Class Action, es una competencia concurrente, se ha transformado en unas tantas competencias concurrentes de nuestros poderes, en las que el Poder Judicial también contribuye, aunque no es, por supuesto, el exclusivo y excluyente protagonista. Tal vez es un protagonista subsidiario que actúa cuando los otros poderes no actúan, pero no se puede desconocer que tiene un rol fundamental a cumplir en esta materia. Muchas gracias, Leandro. ¿Carlos? Bueno, no, simplemente para decir que cuando yo hablé de la necesidad de reformas legislativas, destaqué que deberían ser realistas y sencillas. En el plano de lo que hace a la justicia administrativa, por eso dije que habría que regular una pretensión de cumplimiento de prestaciones específicas, donde o sea, no una pretensión de un cumplimiento general de las leyes, para ir de a poco. Yo no creo mucho en los cambios revolucionarios, y menos en este plano, pero para ir de a poco, dado el estado en el que estamos del plano normativo, introducir una prestación que por lo menos con eficacia, que es lo que acaba de destacar Leandro, el Poder Judicial pueda resolver algunos casos de omisiones antijurídicas en los que habitualmente incurre la administración pública, yo diría casi de manera masiva, ¿no? Así que con esa prudencia habría que ir avanzando de a poco en el plano estrictamente procesal administrativo. Perfecto. Bueno, estamos en hora. Muchísimas gracias a ambos. Recordamos que el próximo jueves tendremos la siguiente reunión en el mismo horario. Pueden los que han asistido a estas interesantes disertaciones asistir a lo largo de la semana y los siguientes días a través del canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia. Solamente me resta agradecer en nombre del Instituto de Estudios Judiciales, de la Suprema Corte de Justicia, a los dos disertantes. Han sido sumamente claros y nos han dejado reflexionando sobre estas temáticas. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Leandro. Gracias a vos. Muchísimas gracias a vos, a Daniel Soria y a todo el público. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.